Me despidieron a las 8:32 de la mañana de un martes. Sé la hora exacta porque fue cuando mi gafete de acceso dejó de funcionar. 21 años construyendo sus sistemas, y me dejaron ir un día antes de mi jubilación. Para las 9:01 de la mañana, todas las computadoras de la empresa estaban bloqueadas. Para el mediodía, habían perdido 54.000 millones de pesos en capitalización de mercado. Al anochecer, el director ejecutivo que me despidió estaba limpiando su escritorio. ¿Quieren saber cómo lo hice? No lo hice. Simplemente me marché y dejé que el sistema que construí hiciera para lo que fue diseñado. Permítanme retroceder y contarles cómo empezó todo esto. Me llamo Miguel Barrera. Miguel para todos los que me conocen. 52 años, divorciado, con un hijo llamado Alejandro que estudia informática en la UNAM. Pasé 8 años en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano antes de aterrizar en Banco del Centro en 2003. Empecé como ingeniero de sistemas junior y ascendí hasta arquitecto de sistemas senior. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende de los sistemas informáticos de los bancos, no son solo programas ejecutándose en servidores. Son el sistema nervioso de toda la institución financiera. Cada transacción, cada control de seguridad, cada mecanismo a prueba de fallos que mantiene el dinero de la gente a salvo, todo eso es código. Y durante 21 años, ese código fue mío. No solo mantenía los sistemas de Banco del Centro, los construí desde cero. Cada protocolo de seguridad, cada procedimiento de respaldo, cada línea de código que procesa casi 360.000 millones de pesos en transacciones diarias. Quizás no legalmente mío, pero conocía cada circuito, cada ruta, cada debilidad potencial mejor que mi propia casa. Entonces apareció Tadeo Bravo. Tadeo tiene 36 años, un máster en Administración de Empresas del ITSM, y habla de disrupción y transformación digital, como si fueran hechizos mágicos. La junta directiva se lo tragó. Un tipo joven, ideas frescas, lleno de energía para modernizarlo todo. El problema era que no entendía cómo funcionaba nada en realidad. Recuerdo nuestra primera reunión. Tadeo la llamó una sincronización de optimización de sistemas. Yo la llamé martes. Miguel dijo, de pie frente al pizarrón con un marcador como si fuera a resolver el hambre en el mundo. Necesitamos movernos rápido. Romper cosas. Iterar. Encontrar eficiencias. Tadeo, dije yo, esto no es una startup. Las hipotecas de la gente pasan por estos sistemas. No puedes simplemente romper cosas y ver qué pasa. Me dedicó esa sonrisa de emprendedor de Guadalajara. Ese es exactamente el tipo de pensamiento heredado que necesitamos trastocar. Pensamiento heredado. 21 años manteniendo el banco en funcionamiento era pensamiento heredado. Fue entonces cuando supe hacia dónde se dirigía esto. Durante los siguientes 2 años, Tadeo trajo a su gente, programadores jóvenes con títulos en informática y cero experiencia en el mundo real. Se sentaban en reuniones hablando de deuda técnica y refactorización de código, sin entender que parte de ese código antiguo estaba ahí por muy buenas razones. Como lo que pasó en 2009. Encontré anomalías enterradas en lo profundo de los registros de transacciones, patrones que apuntaban a lavado de dinero interno. Cuando se lo presenté a la junta ejecutiva, me dieron las gracias, enterraron el informe, y en una semana, de repente dejaron de invitarme a las reuniones de estrategia. Fue entonces cuando escribí por primera vez Guardián. No estaba pensado como un arma. Era un seguro, un interruptor de hombre muerto integrado en el sistema central de autenticación. Mientras yo siguiera empleado y pasara normalmente a la jubilación, todo funcionaría bien. Pero si alguna vez me eliminaban a la fuerza sin una transferencia de conocimiento adecuada, el sistema se protegería a sí mismo. Lo incrusté en lo profundo de los protocolos de autenticación, disfrazado de código de seguridad rutinario. Nadie más lo sabía. No porque estuviera planeando una venganza, sino porque creía que la gente haría lo correcto cuando importara. Supongo que me equivoqué en eso. La cosa se veía venir desde hacía meses. Tadeo seguía trayendo consultores para evaluar nuestras necesidades de infraestructura. Traducción, averiguar cómo reemplazar al tipo viejo. Me sentaba en reuniones donde veinteañeros con títulos recién obtenidos explicaban cómo mis sistemas de 20 años eran ineficientes y no escalables.
Miguel, dijo Tadeo durante una presentación particularmente dolorosa, realmente valoramos tu conocimiento institucional, pero necesitamos pensar en la planificación de la sucesión. Planificación de la sucesión. Como si yo fuera una especie de faraón construyendo una tumba. Intenté cooperar. Escribí documentación. Creé materiales de formación. Incluso me ofrecí como mentor para los nuevos empleados. Pero el equipo de Tadeo no estaba interesado en aprender cómo funcionaban las cosas. Querían derribarlo todo y reconstruirlo a su manera. Hace 3 meses, Tadeo empezó a programar reuniones sin mí. Reuniones importantes sobre arquitectura de sistemas y protocolos de seguridad. Cuando preguntaba al respecto, su asistente decía que eran discusiones preliminares, que aún no requerían mi aportación. El mes pasado, me enteré de un contrato de consultoría con una firma llamada Dinámica Digital. Su propuesta era reemplazar por completo el sistema bancario central de Banco del Centro en 18 meses. Cuando le pregunté a Tadeo al respecto, dijo que era solo investigación exploratoria. Hace 2 semanas, presenté mis papeles de jubilación. 21 años, 4 meses y 6 días de servicio. Se suponía que debía terminar el mes, formar a mi reemplazo y marcharme hacia el atardecer con mi pensión intacta. En cambio, estoy sentado en mi cocina a las 9 de la mañana, mirando una carta de despido con fecha de hoy. La mañana empezó con bastante normalidad. Pasé por la cafetería, compré donas para el equipo de informática, como había estado haciendo cada martes durante los últimos 5 años. Pensé que sería una de mis últimas oportunidades para hacer algo bueno por la gente que había trabajado a mi cargo todos estos años. Entré en el edificio, con el gafete en la mano, listo para lo que pensaba que sería otro día ordinario. En cambio, Tadeo estaba esperando en el vestíbulo con su sonrisa falsa y un trozo de papel. Miguel, dijo, sin siquiera ofrecer un apretón de manos, tenemos que hablar. Me entregó la carta. Efectivo de inmediato. Reestructuración estratégica. Puesto eliminado. La jerga corporativa estándar para, ya no te necesitamos, viejo. ¿Eso es todo?, pregunté. Agradecemos tu servicio, dijo Tadeo, ya mirando su teléfono. Recursos humanos se encargará de los detalles de la transición. 21 años, y ni siquiera podían esperar un día más. No grité, no tiré nada, no monté una escena. Simplemente doblé la carta, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y caminé hacia la salida. Pasé mi gafete por última vez. La luz parpadeó en verde y luego en rojo, y se acabó. Lo que Tadeo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi despido exactamente a las 8:32 de la mañana acababa de activar algo que había construido en el sistema hacía 15 años. Guardián estaba despierto. Conduje a casa en mi vieja Lobo, con las ventanillas bajadas, sin pensar realmente en nada más que en lo silencioso que parecía el mundo. 21 años levantándome a las 6, lidiando con el tráfico, aguantando tonterías corporativas, y de repente no tenía ningún lugar a donde ir. Mi casa no es nada del otro mundo. Estilo de un piso, 3 recámaras, la cochera convertida en un taller de carpintería. La compré después del divorcio, pensé que viviría allí hasta la jubilación. Supongo que ese plazo se acaba de acelerar. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y miré esa carta de despido una vez más. Reestructuración estratégica. ¡Qué sarta de basura! Me reestructuraron directamente fuera de 21 años de mi vida. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alejandro. Papá, vi algo en las noticias sobre Banco del Centro. ¿Todo bien? ¿Noticias? Encendí la televisión. Última hora, Banco del Centro experimenta fallos generalizados del sistema en varios estados. Las redes de cajeros automáticos caídas. La banca en línea no disponible. Miré mi reloj. 9:47 de la mañana. Guardián llevaba activo exactamente 1 hora y 15 minutos. Así es como funcionaba Guardián. No era un virus ni un programa malicioso ni nada que Hollywood pudiera imaginar. Era un protocolo de autenticación condicional incrustado en la arquitectura central del sistema. Un concepto simple, mientras mis credenciales de empleado siguieran siendo válidas y estuviera programado para una jubilación normal, todo funcionaba con normalidad.
Pero en el momento en que mi acceso fuera revocado inesperadamente, como ocurrió a las 8:32 de esta mañana, el sistema comenzaría a rechazar los intentos de anulación administrativa. No todos a la vez, eso sería demasiado obvio. Guardián era sutil. Aceptaría transacciones rutinarias pero bloquearía a cualquiera que intentara acceder a las funciones centrales. Y como el equipo de estrellas de Tadeo no entendía realmente la arquitectura del sistema, no tendrían ni idea de cómo arreglarlo. Mi teléfono sonó. Katia Solís, una de las ingenieras de sistemas que había formado. Miguel, ¿qué demonios está pasando? Estamos bloqueados de todo. ¿A qué te refieres con bloqueados? Cada anulación de administrador está siendo rechazada. El error dice, credenciales insuficientes, pero estamos usando los códigos de acceso maestro que la oficina de Tadeo emitió el mes pasado. Tomé un sorbo de café. ¿Han intentado los protocolos de autenticación heredados? No podemos acceder a ellos. Todo está encriptado bajo tu antigua firma. Katia, ya no soy un empleado. Mis credenciales fueron revocadas esta mañana. Una larga pausa. Miguel, ¿esto está relacionado con tu despido? Eres lista, Katia. Lo resolverás. Colgué y subí el volumen de la televisión. Las noticias lo llamaban un fallo importante del sistema. No tenían ni idea. Para las 10:30, ya no era solo Jalisco. Llegaban informes de Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México. Cajeros automáticos mostrando, servicio no disponible. Aplicaciones de banca móvil agotando el tiempo de espera. Transferencias bancarias suspendidas. Lo que pasa con los sistemas informáticos de los bancos es que están todos conectados, no solo dentro de un banco, sino entre bancos, con sistemas federales, con redes de tarjetas de crédito. Cuando un jugador importante como Banco del Centro cae, es como un accidente de tráfico en el periférico. Todo se atasca. Tadeo me llamó a las 11:15. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar 5 minutos después. Y otra vez. Finalmente, respondí. ¿Qué quieres, Tadeo? Miguel, gracias a Dios. Necesitamos que vengas. Ha habido algún tipo de fallo en el sistema y no podemos. Ya no es mi problema. No trabajo allí, ¿recuerdas? Mira, sé que esta mañana fue abrupta, pero podemos llegar a un acuerdo. Reincorporación, un contrato de consultoría, lo que necesites. Tadeo, me despediste. Revocaste mis credenciales. Incluso si quisiera ayudar, no podría acceder al sistema. ¿De qué estás hablando? Guardián solo responde al personal autorizado que estuviera empleado de forma continua en el momento de la activación del sistema. Te aseguraste de que yo no estuviera autorizado cuando me entregaste esa carta de despido. Silencio al otro lado. Te advertí sobre esto, dije. En los informes técnicos que escribí, en las sesiones informativas de seguridad a las que nunca te molestaste en asistir. Pero nadie quería leer las cosas técnicas aburridas. Colgué. El mercado de valores se dio cuenta para el mediodía. Las acciones de Banco del Centro cayeron un 8% en 30 minutos, luego un 12%. Luego se activó la suspensión de la cotización. Tengo que admitir que sentía curiosidad por ver hasta dónde llegaría esto. Guardián fue diseñado para ser persistente pero no destructivo. No borraría datos ni robaría dinero ni nada criminal. Simplemente no cooperaría, como un perro que se niega a venir cuando lo llaman. Pero los efectos secundarios, esos eran más difíciles de predecir. Para la 1 de la tarde, los teléfonos de atención al cliente no paraban de sonar. Las redes sociales se incendiaban con quejas. Las cadenas de noticias locales entrevistaban a clientes frustrados de pie fuera de los cajeros automáticos bloqueados. Mi vecino David llamó a la puerta sobre la 1:30. Trabaja para un banco de la competencia. Miguel, ¿has oído lo de Banco del Centro? Todo el sistema caído. Nuestros teléfonos no paran de sonar con gente que quiere cambiar de cuenta. Sí, he oído. Una locura, ¿verdad? Siglo XXI y un banco simplemente deja de funcionar. Te hace preguntarte cuán seguro es realmente todo esto. Asentí. Te hace preguntarte.
David se fue y yo salí al taller. Tenía una mesa de comedor en la que había estado trabajando. Roble macizo, ensamblajes tradicionales, artesanía de verdad, no la basura de aglomerado que venden hoy en día. Trabajar con madera era honesto. No pretendía ser algo que no era. Mi teléfono seguía vibrando. Llamadas de banco del centro, llamadas de antiguos compañeros, incluso una llamada de un reportero que de alguna manera había conseguido mi número. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Alrededor de las 3 de la tarde, Tadeo volvió a llamar. Esta vez, respondí al primer tono. Miguel, por favor. La Junta está haciendo preguntas. Las acciones han bajado un 18%. Los clientes están cerrando cuentas. Necesitamos arreglar esto. ¿Quieres arreglarlo? Deberías haber pensado en eso antes de tirarme como la basura de ayer. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Acciones? Di tu precio. Tadeo, no estás escuchando. Guardián ya no es algo que yo controle. Es automatizado. Se activó en el momento en que rescindiste mi empleo, y ahora está protegiendo el sistema de gente en la que no confía. ¿Gente en la que no confía? Gente que despide al arquitecto un día antes de su jubilación. Otra pausa. Miguel, si no nos ayudas a arreglar esto, todo el banco podría quebrar. Miles de empleos. Deberías haber considerado eso antes. Colgué de nuevo. La verdad era que me sentía mal por los empleados de a pie. Gente como Katia, que había trabajado duro y no merecía sufrir porque Tadeo fuera un idiota. Pero Guardián no fue diseñado para hacerles daño. Fue diseñado para proteger la institución de personas que comprometerían su integridad. A veces, la protección parece un castigo. Para las 4 de la tarde, las noticias lo llamaban el peor fallo de un sistema bancario en décadas. Analistas financieros salían en la televisión hablando de riesgo sistémico y crisis de confianza. Los bancos de la competencia publicaban anuncios sobre estabilidad y fiabilidad. Esa noche, recibí un correo electrónico del Departamento Legal de Banco del Centro. Asunto, urgente, oferta de reincorporación laboral. Me ofrecían de todo, reincorporación total, el doble de mi pensión original, regreso inmediato al trabajo, un contrato de consultoría ejecutiva, básicamente, lo que yo quisiera, si tan solo hacía que la maldita computadora volviera a funcionar. Lo leí 2 veces, luego llamé al número del membrete. Aquí Miguel Barrera. Recibí su oferta de contrato. Señor Barrera. Gracias por llamar. Estamos preparados para satisfacer cualquier demanda razonable para resolver esta situación. El contrato es inválido. ¿Perdón? Guardián no es solo un candado. Es un protocolo sensible al tiempo. Solo acepta comandos de anulación de personal autorizado que estuviera empleado de forma continua en el momento de la activación. Ustedes terminaron mi autorización a las 8:32 de esta mañana. No pueden traerme de vuelta a un momento que ya ha pasado. Silencio sepulcral al otro lado. Intenté explicar esto en la documentación, pero Tadeo estaba demasiado ocupado, trastocando cosas para aprender cómo funcionaban realmente. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una cerveza, viendo la cobertura de las noticias. Lo llamaban de todo, desde un ciberataque hasta un colapso informático. Ninguno de ellos entendía lo que realmente estaba sucediendo. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de consecuencias. Para el jueves por la mañana, ya no era solo una historia de bancos. Estaba en todas partes. CNN en español, Imagen Televisión, incluso los programas de entrevistas nocturnos hacían chistes sobre el banco que se olvidó de cómo ser un banco. Las redes sociales se lo estaban pasando en grande. El hashtag Banco del Centro Caído era tendencia. Alguien había hecho un meme con la foto de Tadeo y el pie de foto, esto está bien, mientras todo ardía a su alrededor. Estaba tomando café y leyendo las noticias en mi tableta cuando Alejandro llamó. Papá, eres famoso. ¿Qué quieres decir? Sataka México acaba de publicar un artículo. El ingeniero que construyó una ratonera mejor. Encontraron tus antiguos correos electrónicos. Casi me atraganto con el café. ¿Qué correos electrónicos?
Ese memorando de seguridad que enviaste a la Junta en 2015. Alguien lo filtró. Papá, toda la industria tecnológica de México está hablando de ti. Colgué y busqué mi nombre en Google. Efectivamente, ahí estaba. Sataka México, Wired en español, 1-0, incluso El Financiero. Todos se habían hecho eco de la historia. El correo electrónico que encontraron era uno que había enviado después de ese incidente de lavado de dinero. Asunto: salvaguardas éticas e infraestructura crítica. En él, había escrito: si alguna vez llegamos a un punto en que nuestros sistemas superen nuestra ética, habré fallado en mi deber como arquitecto. He incrustado salvaguardas no para protección personal, sino para la integridad institucional. Si la dirección alguna vez elige la conveniencia por encima de la ética, el sistema simplemente dejará de confiar en ellos. De repente, esto ya no era sobre un empleado descontento saboteando a su antigua empresa. Era sobre un ingeniero que había construido barandillas éticas en un sistema financiero y una dirección que lo había despedido por hacer su trabajo demasiado bien. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Jóvenes programadores comenzaron a compartir citas de mi correo electrónico en Twitter. El sistema simplemente dejará de confiar en ellos, se convirtió en un grito de guerra. Los blogs de tecnología escribieron artículos sobre ética integrada y activismo de arquitectos. Alguien incluso hizo camisetas. Pero la verdadera bomba llegó el viernes por la tarde. Estaba en el taller dando los toques finales a esa mesa de roble cuando sonó mi teléfono. Número desconocido con una Lada 55, Ciudad de México. Señor Barrera, soy Jimena Valdez de la División de Ciberseguridad del Banco de México. Necesitamos hablar. Resulta que otros 3 bancos habían estado llamando a Banxico toda la semana, preocupados por sus propios sistemas. Si Banco del Centro podía caer tan fácilmente, ¿qué pasaba con todos los demás? Querían saber si sus sistemas tenían vulnerabilidades similares. Señor Barrera, hemos revisado las especificaciones técnicas de lo que usted llama Guardián. Nos preguntamos si otras instituciones podrían tener salvaguardas similares. No puedo hablar por otros bancos, dije, pero puedo decirle que cualquier arquitecto de sistemas competente incorpora mecanismos de protección. La pregunta es si la dirección se molesta en entenderlos. Esa misma tarde, el equipo legal de Banco del Centro hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Habían estado revisando contratos antiguos y archivos de propiedad intelectual, tratando de encontrar algún ángulo legal para obligarme a volver al trabajo. En cambio, encontraron algo que empeoraba su situación 10 veces. En 2014, había presentado patentes sobre la arquitectura central de Guardián bajo mi propia empresa, Sistemas Barrera, SDRL. No bajo el paraguas de propiedad intelectual de Banco del Centro, mis propias patentes. Cada versión de su sistema bancario que funcionaba con mi lógica desde 2014 había estado operando bajo licencia. Una licencia con términos muy específicos, incluyendo lo que los abogados llaman una cláusula moral, que anulaba los derechos de uso si el arquitecto original era despedido sin causa. No solo habían perdido a su arquitecto. Nunca habían sido dueños del plano. Tadeo se enteró de las patentes al mismo tiempo que la junta directiva. Yo no estaba allí, obviamente, pero Katia me lo contó más tarde. Aparentemente, se puso blanco como el papel y comenzó a murmurar sobre exposición legal y irresponsabilidad fiduciaria. La Junta convocó una reunión de emergencia el viernes por la noche. Para el sábado por la mañana, Tadeo Bravo ya no era el director ejecutivo de Banco del Centro. El anuncio oficial decía que estaba en busca de otras oportunidades. La historia no oficial, según mis fuentes aún dentro de la empresa, era que había sido escoltado por la seguridad después de una pelea a gritos con el presidente. Su reemplazo fue Margarita Cano, la antigua directora de operaciones que realmente entendía lo que yo hacía para ganarme la vida. Lo primero que hizo fue llamarme. Miguel, soy Margarita. Sé que las cosas han sido complicadas, pero necesitamos encontrar una manera de avanzar. Me caía bien Margarita. Siempre me había tratado con respeto, hacía buenas preguntas, leía de verdad los informes que escribía. Pero estaba llamando 3 días demasiado tarde. Margarita, aprecio la llamada, pero Guardián se activó el martes por la mañana. No hay vuelta atrás. ¿Y si pudiéramos restaurar tu empleo retroactivamente?
Legalmente hablando, Margarita, no se puede cambiar retroactivamente la marca de tiempo en un sistema informático. Guardián bloqueó a los usuarios no autorizados a las 8:32 de la mañana del martes. Ese momento está grabado en piedra. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Miguel, ¿hay algo que podamos hacer? El banco está perdiendo clientes a raudales. Las acciones han bajado un 40%. Nos enfrentamos a una posible adquisición por parte de nuestro mayor competidor. Podrían intentar construir un nuevo sistema desde cero. Podría llevarles 2 o 3 años. Y costar 9.000 millones de pesos, como mínimo. Suponiendo que puedan encontrar arquitectos que entiendan la infraestructura financiera lo suficientemente bien como para construir algo seguro. Otra larga pausa. Miguel, lo siento por lo de Tadeo. Por cómo se manejó esto. Te merecías algo mejor. Lo aprecio, Margarita. De verdad que sí. Pero las disculpas no reinician los sistemas informáticos. El fin de semana trajo más revelaciones. Los reporteros de investigación comenzaron a indagar en los antecedentes de Tadeo, su contratación, su estilo de gestión. Encontraron los mensajes de Slack donde me había llamado, peso muerto, y lastre heredado. Encontraron correos electrónicos sobre el plan para reemplazarme con un equipo de desarrolladores junior a mitad de costo. También encontraron algo más. Tadeo había estado negociando un acuerdo para vender los datos de los clientes de Banco del Centro a empresas de marketing de terceros. Nada ilegal, técnicamente, pero el tipo de cosa que habría hecho muy infelices a los clientes si lo hubieran sabido. El lunes por la mañana trajo el giro final. Estaba leyendo el periódico cuando vi una pequeña nota enterrada en la sección de negocios. Tecnologías Federales Apex anuncia un importante contrato de infraestructura bancaria. Apex era un banco regional más pequeño, pero tenían una reputación de prácticas comerciales éticas y gestión conservadora, el tipo de lugar que priorizaba la estabilidad sobre los objetivos de crecimiento trimestrales. Una hora después, mi teléfono sonó. Señor Barrera, soy Ricardo Montero, director ejecutivo de Apex Federal. Me preguntaba si podría estar interesado en una conversación. ¿Qué tipo de conversación? Del tipo en el que hablamos de construir sistemas bancarios de la manera correcta. Sistemas que protegen a los clientes en lugar de explotarlos. Sistemas que priorizan la integridad sobre los márgenes de beneficio. Quería que nos reuniéramos para almorzar. Lo pensé durante exactamente 30 segundos. Señor Montero, estoy jubilado. Lo entiendo. Pero, ¿y si la jubilación fuera diferente de lo que pensaba? El martes por la tarde, conduje a la sede de Apex. Un edificio pequeño, tal vez 50 empleados, pero limpio y profesional. Montero probablemente tenía 60 años, cabello canoso, un apretón de manos firme, el tipo de hombre que te miraba a los ojos cuando hablaba. Miguel dijo, hemos estado siguiendo tu situación. Lo que pasó en Banco del Centro estuvo mal. Pero más que eso, fue estúpido. Tiraron por la borda 21 años de conocimiento institucional porque algún máster en administración de empresas pensó que podía optimizar su camino hacia mayores ganancias. Hablamos durante 2 horas sobre banca, sobre tecnología, sobre la responsabilidad que conlleva manejar el dinero de otras personas. Montero entendía algo que Tadeo nunca entendió, que la característica más importante de cualquier sistema financiero no es la velocidad ni la eficiencia. Es la confianza. Nos gustaría ofrecerte un puesto, dijo Montero. Arquitecto principal senior. Tu trabajo sería construir la próxima generación de infraestructura bancaria ética. Sistemas que se protegen a sí mismos y a sus usuarios de las personas que los comprometerían. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Queremos hacer esto bien. Queremos construir algo que dure, algo que no pueda ser corrompido por el próximo máster en administración de empresas estrella que crea que sabe más que las personas que lo construyeron. Miré por la ventana el pequeño estacionamiento de Apex, su modesto edificio, su red de 4 sucursales. No mucho en comparación con la presencia nacional de Banco del Centro, pero a veces lo pequeño y sólido supera a lo grande y tembloroso. ¿Cuándo empiezo? Empecé en Apex Federal un lunes por la mañana de octubre. Entrar en su pequeño edificio fue como retroceder en el tiempo, no a una tecnología obsoleta, sino a un lugar donde a la gente realmente le importaba hacer las cosas bien.
Mi primer proyecto fue diseñar un nuevo sistema bancario central desde cero. No actualizar ni parchear ni optimizar algún desastre existente, sino construir algo limpio y seguro desde los cimientos. Montero me dio un equipo de 6 ingenieros, todos ellos ansiosos por aprender. Ninguno de ellos recién salido de la escuela de negocios con ideas sobre trastocar la industria financiera. Nuestra filosofía es simple, dijo Montero al equipo durante nuestra primera reunión. No estamos tratando de ser el banco más grande ni el de más rápido crecimiento. Estamos tratando de ser el banco que todavía esté aquí en 50 años. Ese es el tipo de pensamiento que hace que los sistemas se construyan bien. A los 3 meses, teníamos un prototipo funcional. A los 6 meses, estábamos ejecutando programas piloto. El sistema era rápido, seguro y, lo más importante, transparente. Cada transacción registrada, cada acceso rastreado, cada acción administrativa registrada y auditable. Incorporé salvaguardas, por supuesto. Pero no eran trampas ocultas diseñadas para castigar a los malos actores. Eran características visibles y documentadas que cualquier ingeniero competente podía entender y mantener. La diferencia entre un sistema de seguridad y un sistema de venganza es la transparencia. Alejandro se graduó esa primavera y se unió a nuestro equipo como desarrollador junior. Verlo trabajar me recordó por qué me había metido en la ingeniería en primer lugar. No le interesaba trastocar nada. Solo quería construir cosas que funcionaran. Mientras tanto, Banco del Centro moría una muerte lenta y pública. Sin sus sistemas centrales, se habían visto obligados a procesar todo manualmente. Los tiempos de espera del servicio al cliente se extendieron a horas. La banca en línea permaneció caída durante semanas. Para Navidad, habían perdido el 60% de su base de clientes. Los rumores de adquisición resultaron ser ciertos. Banco Nacional del Norte compró los activos de Banco del Centro por unos 30 centavos por cada peso en febrero. La mayoría de los empleados fueron despedidos. El nombre de Banco del Centro desapareció de las sucursales bancarias de todo el país. Margarita Cano cayó de pie, fue contratada como directora de tecnología en una caja popular en Querétaro. Katia Solís vino a trabajar para nosotros en Apex. La mayoría de los programadores estrella de Tadeo encontraron trabajo en startups tecnológicas donde romper cosas e iterar rápido es realmente apropiado. ¿El propio Tadeo? Eso tardó un poco más en resolverse. Durante meses después del colapso de Banco del Centro, mantuvo un perfil bajo. Sin actualizaciones en LinkedIn, sin charlas en conferencias, sin anuncios de startups. Luego, en marzo, escuché que había conseguido un trabajo de consultoría con un intercambio de criptomonedas. Un encaje perfecto, en realidad. Una industria construida sobre la publicidad y la especulación donde nadie está del todo seguro de cómo funciona nada o si es legal. Pero Tadeo no pudo dejar las cosas en paz. En mayo, publicó un artículo en Medium titulado Lecciones aprendidas de los fallos en sistemas heredados. En él, culpaba del colapso de Banco del Centro a una infraestructura obsoleta y a la resistencia a los esfuerzos de modernización. Se pintó a sí mismo como un líder visionario derribado por veteranos testarudos que no podían adaptarse al cambio. Nunca mencionó a Guardián por su nombre, pero escribió sobre vulnerabilidades ocultas y dependencias del sistema no documentadas, que creaban puntos únicos de fallo. El artículo llamó la atención en los círculos tecnológicos de México. Algunos capitalistas de riesgo lo compartieron. Algunos, Startup Bros, asintieron sobre la necesidad de trastocar la banca tradicional. Pero la industria tecnológica tiene una larga memoria, y la mayoría de los ingenieros en activo conocían la historia real. La respuesta fue rápida y brutal. Antiguos empleados de Banco del Centro publicaron refutaciones detalladas. Investigadores de seguridad analizaron las afirmaciones de Tadeo y las encontraron técnicamente absurdas. Incluso algunos de los capitalistas de riesgo que originalmente habían compartido su artículo eliminaron discretamente sus publicaciones. Mi respuesta favorita provino de un arquitecto de sistemas de BBVA México: llamar a Guardián una vulnerabilidad oculta es como llamar a una alarma antirrobo una vulnerabilidad oculta en el sistema de seguridad de tu casa. Solo parece un problema si tú eres el ladrón. Fue entonces cuando Tadeo me llamó. Estaba en mi taller un sábado por la tarde, enseñando a Alejandro a usar un formón de mortaja, cuando sonó mi teléfono.
Número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. Miguel, soy Tadeo. Tadeo Bravo. Dejé el formón. ¿Qué quieres, Tadeo? Esperaba que pudiéramos hablar. Aclarar las cosas, ya sabes. Quizás tomar un café alguna vez. ¿Aclarar las cosas sobre qué? ¿Sobre lo que pasó en Banco del Centro? Toda la situación se nos fue de las manos. Creo que hubo malentendidos por ambas partes. ¿Ambas partes? Como si mis 21 años de servicio fiel fueran de alguna manera equivalentes a sus 18 meses de gestión incompetente. Tadeo, no hubo ningún malentendido. Me despediste un día antes de la jubilación porque pensaste que podías reemplazarme con programadores más baratos. Te explotó en la cara. Miguel, vamos. El entorno empresarial estaba cambiando. Teníamos que tomar decisiones difíciles. Tomaste decisiones estúpidas. Despediste a la única persona que entendía cómo funcionaban tus sistemas y luego actuaste sorprendido cuando dejaron de funcionar. Una larga pausa. Mira, sé que todavía estás enojado. No estoy enojado, Tadeo. Estoy decepcionado. Tuviste la oportunidad de aprender algo, de entender realmente los sistemas que estabas gestionando. En cambio, decidiste que 21 años de experiencia eran un pensamiento heredado, que necesitaba ser trastocado. Nunca leíste mi documentación. Nunca asististe a mis sesiones informativas. Nunca te molestaste en aprender cómo funcionaba realmente la infraestructura. Y cuando todo se vino abajo, culpaste a todos excepto a ti mismo. Otra pausa. Miguel, ¿qué quieres que diga? ¿Que me equivoqué? Bien, me equivoqué. Pero la gente comete errores. ¿No debería haber lugar para segundas oportunidades? Miré por la ventana del taller a Alejandro, que estaba practicando su técnica con el formón en un trozo de roble de desecho. Paciente, cuidadoso, aprendiendo a hacer las cosas bien. Tadeo, no cometiste un error. Tomaste una decisión. Elegiste valorar tus teorías de máster en administración de empresas por encima del conocimiento institucional. Elegiste despedir a gente con experiencia en lugar de aprender de ellos. Elegiste la velocidad por encima de la estabilidad, la disrupción por encima de la competencia. ¿Y qué? ¿Se supone que debo estar en una lista negra para siempre? ¿Una mala decisión arruina toda mi carrera? Tadeo, tu carrera está bien. Estás de consultor para intercambios de criptomonedas, escribiendo artículos sobre innovación y disrupción. Caíste de pie, como siempre haces. Pero el daño a la reputación. ¿Quieres saber sobre el daño a la reputación? Habla con los 2,000 empleados de Banco del Centro que perdieron sus trabajos cuando el banco colapsó. Habla con los clientes que no pudieron acceder a su dinero durante semanas. Habla con los accionistas que perdieron el 40% de su inversión. Silencio. Tadeo, llamaste para esta conversación para aclarar las cosas. Aquí están las cosas claras, eres un tipo listo con buenas intenciones que se vio superado por la situación y cometió algunos errores muy caros. Aprende de ellos. Pero no esperes que finja que no ocurrieron. Colgué. Alejandro levantó la vista de su trabajo en madera. ¿Era ese el tipo que te despidió? Sí. ¿Qué quería? Perdón, creo. ¿Se lo vas a dar? Recogí mi formón y miré la pieza en la que estábamos trabajando. Nogal macizo, una veta preciosa, el tipo de madera que mejora con la edad si la tratas bien. El perdón es diferente de la confianza, dije. Puedo perdonar a Tadeo por ser joven y estúpido y demasiado confiado, pero nunca confiaré en él para dirigir algo más complicado que un puesto de aguas frescas. Alejandro asintió y volvió al trabajo. Un chico listo. Entendía la diferencia. 6 meses después, Apex Federal ganó un contrato para proporcionar servicios bancarios a 3 cajas populares federales. Nuestro nuevo sistema procesó la migración sin problemas. 2 millones de cuentas, 0 pérdida de datos, 0 tiempo de inactividad. La industria se dio cuenta. Las conferencias de tecnología bancaria comenzaron a invitarme a hablar sobre el diseño ético de sistemas. Los programas de informática me pidieron que diera conferencias como invitado sobre la responsabilidad que conlleva construir infraestructura crítica.
Normalmente decía que sí, no porque quisiera fama o reconocimiento, sino porque la próxima generación de ingenieros necesitaba entender algo: el código no es solo lógica y algoritmos. Son valores y principios escritos en un lenguaje que las máquinas pueden entender. Cuando construyes algo de lo que dependen otras personas, ya sea un sistema bancario o un puente o un marcapasos, no solo estás resolviendo problemas técnicos. Estás asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de tus elecciones. Algunas personas llaman a lo que le hice a Banco del Centro venganza. Yo lo llamo rendición de cuentas. No ataqué a nadie. No robé nada. No saboteé nada. Simplemente construí un sistema que se negaba a confiar en personas que habían roto la fe con su creador. Guardián hizo exactamente para lo que fue diseñado: proteger la integridad de la institución de aquellos que la comprometerían por una ganancia a corto plazo. La verdadera lección no es sobre código ingenioso o salvaguardas ocultas. Es sobre algo mucho más simple: si vas a construir algo que dure, más vale que te asegures de que lo construyan personas que entiendan la diferencia entre disrupción y destrucción. Hoy en día, trabajo 3 días a la semana en Apex, paso los otros 2 en mi taller. Alejandro ahora lidera sus propios proyectos, construyendo sistemas con la misma atención cuidadosa al detalle que intenté enseñarle. La próxima generación lo entiende de maneras que la generación de Tadeo nunca lo hizo. Construyes algo bien, con integridad y propósito, y sobrevivirá a las personas que intenten romperlo. Eso no es venganza. Es ingeniería.